Entramos una disculpa para todo nuestro auditorio. Lo que pasa es que nos ganó la emoción, nos ganó el tiempo o el corte. Nos ganó la emoción y el tiempo voló. Y volvimos, ¿verdad? Estaba con la fórmula de la antena Yagi. Son 30 centímetros por lado, es un rombo. Lo cuelgan ustedes y con eso ya tienen una transmisión continua, ¿no? En onda corta. Así que, pues es un truco, un pequeño truco barato, digamos, barato, pero muy efectivo. ¿Qué les parece si empezamos o continuamos con la televisión? Como ven ustedes acá en el fondo, ahí está la fundación de la televisión, la invención de la televisión en 1939. Ahí lo pueden ver ustedes en pantalla. Y este dato lo pueden obtener ustedes del libro Origen y Evolución de la Televisión en México, escrito por Luz de Amor y Ana Carrillo, que son las escritoras de este libro. Y está muy interesante, viene muy gráfico, viene con imágenes, con fotografías, y está muy recomendable. Es editado por la UNAM, por la librería de la UNAM, y aquí narra efectivamente cómo nace la televisión. Y como ya sabemos, es archiconocido, la invención se le debe al ingeniero Guillermo González Camarena, ¿verdad? Que era un estudiante del Instituto Politécnico Nacional y tenía 17 años en ese momento. Entonces era un genio, digámoslo de alguna manera, ¿verdad? En 1946 empiezan las primeras transmisiones en blanco y negro, y en 1949 nace el primer canal comercial, que fue la XHTV. Comienza en México. En México, sí, en México. Todos los canales inician en la Ciudad de México, ¿sí? Con los canales, en la Ciudad de México, con los canales 4, que era de Rómulo O'Farrill, que es lo que platicábamos nosotros ahorita, lo del anuncio de las concesiones de los automóviles Ford y de la Chrysler. Y el canal 2 de Emilio Azcárraga, Vidaurreta, curiosamente, ¿verdad? Ok. Entonces, ya estaba en los dos espectros, en la radio y en la televisión, ¿sí? Sí. Azcárraga. Y el canal 5, que era de Guillermo González Camarena. En 1965 nace Telesistema Mexicano de Emilio Azcárraga, junto con la fusión de los canales 3, 4 y 5. Y él decía en aquel tiempo que ha nacido como un medio de defensa de las 3 empresas que estaban perdiendo muchos millones de pesos. Eso lo refiere el libro. ¿En qué aspecto estaban perdiendo y cómo lo estaban perdiendo? No lo dice. En 1963 empieza la primera transmisión a color, ¿sí? Que es de la misma invención del ingeniero González Camarena, ¿sí? Y en 1965 la primera transmisión intercontinental. En 1966 la ONU lo denomina como un medio de comunicación poderoso. Vamos a decir que fue el primer internet de su época, ¿verdad? Por el poder. Y en 1973 nace Televisa. Ya actualmente, como se conoce, fue en 1973. Y nacimiento es exactamente con ese fin, nada más, de ser una manera de difundir sus productos, porque ya en ese momento pues era una gran empresa que incluía muchísimas áreas de la producción de México. Adelante, Pepe. Y también en poner presidentes, ¿no? Eso fue... Ellos eran los que decidían, junto con el secretario de la CTM del momento. Sí, es correcto. Decía Emilio Azcárraga, ¿no? Por ahí están las memorias. ¿Qué tan fuerte era? Sí.
Decía Emilio Azcárraga en su momento que él era soldado del PRI, ¿verdad? En su Así momento es. lo dijo. Entonces, Soldaditos. bueno, Y hablando de lo que es la televisión en relación a la política, también diremos que en 1973 ya se crea la ley federal, de acuerdo a la ley federal electoral, los tiempos para los partidos políticos. Es correcto. En donde los tiempos deberían de ser gratuitos y que contaban con un tiempo específico por cada partido, ¿sí? Que lógicamente ya después pagaba porque tenían que aparecer ya es cuando se hace el porque el tiempo aire cuesta. Bueno. Sí. Sí, el espectro radioeléctrico no fue regulado sino hasta 1946, curiosamente, ¿verdad? Y en 1995 es cuando nace la COFETEL, suplantando la acción regulatoria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ok. Sí, o sea, se dan movimientos muy curiosos, como dices tú, tanto el poner presidentes como el quitar presidentes Totalmente. o denostarlos, pues esa era la manera mediante el control de los medios de comunicación. ¿A qué vamos con esta cuestión de decir ¿qué quiere decir con el periodismo? El periodismo realmente, o el periodista, es el que se encarga de recaudar toda esta serie de informaciones para difundirla, pero si el medio de comunicación está cooptado por una empresa o por una persona que únicamente va a ver por su propio beneficio, la labor del periodista queda reducida simplemente a los intereses comerciales de estas empresas. Un empleado a la medida. Exactamente. Y todavía al menos el periodista real, el que va al campo de la información y la recaba, pues todavía es defendible. No así los comunicólogos, las personas que están al frente de las cámaras y empiezan a dar juicios de valor con respecto a la información que les está llegando de estos periodistas reales, ¿no? Empiezan a tergiversar esa noticia. Porque aquí cabe también señalar que en realidad quisieron en 1940, más o 1939, quisieron crear las escuelas de periodismo, lo cual solo les funcionó un año. O sea, realmente las escuelas de periodismo ya no sobreviven. La primera escuela de periodismo fue la Carlos Septién, no sé si la recuerdas. ¿Cómo no? Sí, sí. El historial, si nos puedes platicar algo de esta escuela. Pues no, yo realmente de periodismo, específicamente de un solo punto, para mí son datos que o sea, los estudié, pero los tengo muy desubicados, es la verdad de las cosas, pero Septién, pues era, no sé si te estás refiriendo al mago Septién. No, Carlos Septién fue todavía más anterior al mago. ¿Así? No, entonces no lo ubico. Él fue un periodista de un medio precisamente y muere a raíz de un reportaje que él tuvo, y le ponen el nombre a esa escuela, le ponen su nombre. Ok. En base, no. Porque él era el que impartía clases ahí en esa escuela de periodismo. Tenía muchísimas funciones, ¿no? Pero perfecto. Fue la primera escuela de periodismo que existió, y otra un año después en la Universidad Nacional Autónoma de México, dentro de dentro del mismo sistema que las ciencias sociales, o sea, no estaba diferenciado uno de otro. Adelante, Pepe. Pero aquí también hay que ver el área de influencia de cada
circunstancia informativa. Sí. Porque a la par estaba el radio, a la par estaba la prensa escrita y la prensa televisiva. Entonces, aquí ese era el grave problema precisamente de las televisoras, que sus periodistas daban las noticias de acuerdo a los intereses, y cuidado donde te metieras con alguien de los que estaban financiando, o te estoy hablando directamente del gobierno. Los periodistas de Televisa difícilmente se metían a investigar o a ir en contra del gobierno. Y en cambio, los periodistas no. Entonces, aquí la gente notaba una circunstancia, caray, estos dicen una cosa, ¿dónde está la verdad? ¿Quién está mintiendo? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Quién está haciendo periodismo real? ¿Sí? Entonces, aún hasta ahorita, la televisión, el tipo de periodismo que hace la televisión es muy poco creíble, ¿eh? No, y ahorita también las líneas editoriales periodísticas, que en México no existe el editorialismo, ¿eh? No. Salvo en contados periódicos, ¿sí? No. Se manejan hacia donde se da, y la mera verdad, y hay que decirlo, hay pocos periodistas que no accionen algún interés de alguien. Sí, a final de cuentas hay una máxima que dice que el que paga manda, ¿no? Y esa así de simple, es la realidad de las cosas. ¿Cómo podrías tú, si no estás amarrado a algún interés, que alguien esté hablando? ¿Qué es lo que sucede? Y aquí en México todos lo sabemos, ¿sí? Montonales de gente que han sido periodistas honestos, brillantes, salen votados a la fregada de ciertas televisoras porque se atrevieron a decir las cosas tal cual eran, y entonces el señor que estaba sentado en una silla grandota, ¿sí?, le reclamaba, oye, tu cuate ¿qué onda? Córremelo. Así era, ¿eh? Y salían votados. Entonces estos periodistas se refugiaban después en algún medio periodístico escrito, ¿sí? Y desde ahí empezaban a aventar metralla. Hasta que las otras televisoras decían, a ver, vente para acá, porque tú eres bueno para eso y le vas a pegar a la televisora de enfrente. Sí, ahora se llaman youtubers, ¿no? Ya no se van a... Ya ahorita ya agarraron otro medio. De lo que cierto, de lo que estabas hablando con respecto a pegarle a otra radio, existe el sicariato dentro del periodismo. Sí, bueno, es como dice el dicho, ¿no? Es evolucionar o morir. Entonces ya estamos viendo que si tú haces, bueno, ustedes bien saben que soy encuestador, hago bastantes encuestas. Yo creí que eras abogado, Lick. Fue, ¿a quién le crees más? Perfecto. No, abogado y muy bueno. Y que obtuvo más de 60,000 respuestas. ¿A quién le crees más? ¿A los youtubers o a los medios tradicionales? Y la verdad, ni siquiera llegó a un 5% las personas que decían, yo le creo a los medios tradicionales. Toda la gente, la mayoría, estamos hablando casi del 95%, le creía más a los youtubers. Le creía más a ellos que a los medios tradicionales. ¿Hace cuánto de eso? Ya la gente, hablemos de que hoy van a votar ya personas que están cumpliendo 18 años ahorita. Personas que ahorita ya no te leen el periódico, personas que ya no te ven la televisión, las noticias, personas que están interesadas en lo que viene siendo la comunicación digital, ¿sí? Entonces, ahorita, si tú le preguntas a una persona hablamos de las nuevas generaciones, la llamada generación de cristal que hoy ahorita, ¿no? Una generación que no sirve para nada, pero bueno, estamos hablando de que ahorita le preguntas a la generación de cristal y ellos no te saben decir cuántos periódicos hay, no te saben decir el nombre de alguna persona que aparezca ahorita en un medio oficial, pero sin embargo háblales de YouTube y te conocen plataformas y te conocen, pero ya por qué razón ahorita los youtubers tienen más gente, 39 millones de personas que lo están viendo.
Y no creo que un periódico, el Reforma, No. llegue a vender 39 periódicos. No, por supuesto que no. Periódicos. Entonces, ya ahorita la televisión existe, pero ya también se está yendo a lo que viene a la televisión de paga, ¿no? Que dices, oye, ¿ves películas en la tele? No, no, yo tengo Netflix, ¿no? Perdón por el gol. Dicen, yo tengo No, esto. yo también. Yo también. Sí es cierto, ¿eh? Adelante. Fíjate, y precisamente ahorita comentaste la generación de cristal. Yo yo he escuchado algo que más bien les llaman la generación de idiotas. En el siguiente programa les doy un dato de una persona, un sociólogo, politólogo y hasta medio filósofo español, en donde él da el término de la generación de idiotas, que es esta que existe ahorita, ¿verdad? Y da algunos argumentos en los que en algunos estoy de acuerdo y en otros totalmente no. Y te lo digo por lo siguiente. Un youtuber, por decir algún youtuber fregón, no en la calidad humana, sino en la cantidad de seguidores. Te voy a hablar de un tipo verdaderamente desastroso. Te estoy hablando de Chumel o Chumel o Baby Chumel, no sé cómo se llama él mismo, y que se siente, no sé quién le dijo que era comediante el tipo, ¿verdad? Porque como comediante está tronado. Pero ese tipo, para un sector muy grande, muy grande, es un medio de información distorsionada, majadera, hacia el gobierno. O sea, los extremos en los youtubers son completos, ¿eh? Ahí no hay medias tazas, medias tintas. O eres bien chairo o eres bien fifí, ¿sí? Entonces, eso también polariza y polariza muy peligrosamente. Sí, adelante. Yo quisiera discrepar un poco con respecto a estas generaciones, porque si recuerdan también, los que crecimos con la televisión también nos decían algo parecido, ¿eh? Quiero que sepan eso, ¿no? O sea, había, Bueno, hay un libro muy recomendable de Ariel Dorfman, es un uruguayo, que escribió acerca de la televisión y de la gente que se formaba en la televisión, porque prácticamente el modo de explotación del obrero, del trabajador, era tenerlo fuera de su casa todo el día y los niños se educaban en la televisión. No sé si recuerdas ese tipo de documentales, Pepe, porque fue muy sonado en los 70s y en los 80s, o sea, empezaba a verse este fenómeno y se clasificaba también a las generaciones. Realmente no es culpa de las generaciones, porque si ven actualmente también este tipo de medios absorbe o está diseñado para hacer un tipo de control o de guiar a las personas o a los usuarios hacia los lugares que les interesan a estas empresas. No necesariamente. Es un nicho. Es un correcto. nicho en donde van a aprovechar ciertas ventas, ciertas modas, es correcto. Y si a esto le sumamos que los gobiernos, todos los gobiernos a escala mundial, están cooptados por este mismo sistema, el sistema neoliberal, y que es obligación de ellos educar a su pueblo, y no lo hacen, y no le dan las armas necesarias para tener ese criterio y reunir todo este tipo de datos y discernir qué es lo que les conviene, pues estamos, digamos que jugando en contra de todo, ¿no? Afortunadamente, el pueblo de México ya está reaccionando y está buscando otras salidas, otras alternativas, porque definitivamente estas ya no son las mejores. Adelante, Pepe, perdón. Es más, de hecho, a quien nos escuche, le recomiendo que busque en YouTube. Yo creo que con eso sale la generación de idiotas, ¿sí? Y te digo, es una teoría filosófica que ya se está manejando en el mundo. Y lo dice
en algo atinado, es precisamente que la generación esta, ¿sí? Agarró toda la tecnología ya servida, ¿sí? A las generaciones pasadas fue a las que nos tocaron, ¿sí? Generar este tipo de creatividad, prácticamente toda la tecnología de la que ellos están gozando sin haberse desgastado en lo más mínimo, ¿sí? Nomás prender su aparatito y empezar a hacer eso. Y la teoría de la generación de los idiotas precisamente es esa, el que los tipos, o sea, no saben hacer nada si no es por medio del teléfono. Ay, que se me rompió los zapatos, ahí me meto a ver quién arregla, fulano, pum, ¿sí? Digo, es un ejemplo burdo, ¿sí? Sí. Pero no saben hacer, de acuerdo a la teoría esta, no saben hacer absolutamente nada, ¿eh? Gracias por eso, Pepe. Adelante, Octavio. Porque, oye, Mira, una es que cuestión. tú no entras en esta generación, ¿eh? Yo también me meto a investigar ahí. No, yo también. Pero vamos hablando de una cuestión. Es una broma, perdón. Sí. Adelante. No, te digo, está bien porque digo, es un punto de vista, ¿sí? Yo te estoy hablando de los millennials para acá, ¿sí? Y te lo digo y yo reto a cualquiera de ellos, ¿sí? Públicamente lo reto a un debate de conocimiento, es más, hasta de resolución de problemas y se quedan reventados, ¿sí? Excelente. A eso se refiere este español, ¿sí? A que son totalmente inútiles fuera de la tecnología, están reventados. Por decir un ejemplo, a lo mejor bárbaro, ¿sí? Por decir algo, tú vas en un carro, un YouTube, un millennial, va en el carro, se le friega, además una llanta, ¿sí? Y honestamente le batalla, como no te imaginas, para poder él lograr hacer las cosas. Él lo más sencillo es, La aplicación. ay, me quedé en la carretera, vengan por mí. La aplicación. Adelante, Octavio, perdón. Bueno, estamos hablando que se catalogan las generaciones de acuerdo a lo que pasó cada una, ¿no? Y claro, también. La generación de hierro son las personas que vienen teniendo ya de 75 años hacia arriba, la generación de hierro, lo que dicen ahorita que la generación de hierro se está acabando ahorita con esta pandemia. Después de la generación de hierro viene la generación bombers o la generación que se creó a partir del rock and roll de la época de 1950 a 1967, 68. Esa generación le llamó la generación pacífica, que todo querían arreglar por medio de peace and love, ¿sí? Inclusive los hijos de las flores. Hay anécdotas, pues, de que inclusive hubo un baile muy grande en Estados Unidos, una reunión de jóvenes como nunca ha habido, y ahí nació la generación Peace and Love, ¿no? Después viene la generación X, que ya la generación X es de 1970 a 1980, y le echen la culpa a la generación X de los, ahora sí que la generación de cristal, ¿no? Porque la generación de cristal se abarca del 2000 en adelante. Del año 2000 para acá empieza la generación de cristal. Nacieron en una era donde la tecnología avanzó a pasos agigantados y no avanzó cada 2 años, sino que cada año o cada 6 meses la tecnología avanzaba a pasos agigantados. Ellos tienen poco contacto social, sino que todo lo social lo manejan por redes. Son frágiles porque no existe en ellos los conocimientos básicos, no eran como nosotros que salíamos a correr a la calle, que nosotros íbamos, jugamos Shanghái, Unatrais, X, ¿no? Se les considera frágiles en la salud porque muchos de ellos, no digo que todos, pero muchos de ellos ya nacieron con la tecnología y todos los juegos son juegos en línea, ¿no? Tienen poco interés. Pero les crecen mucho los deditos. Tienen muchos músculos en los deditos. ¿Sí? Dice, tienen poco interés por la lectura y desconocen muchas cosas de la cultura. Sin embargo, les fascinan las cosas audiovisuales. Todo lo que sea audiovisual y lo que tenga que ver con que puedan ver ellos, si no es audiovisual, no les interesa.
Otro Es de los cierto. problemas que se han encontrado con la generación de cristal es efectivamente los medios de comunicación que hay. Los medios de comunicación que hay los manipulan. Son más manipulables que nosotros. ¿Sí? Entonces, otra es de que tienen una muy baja autoestima. Cuídate atrás que te están oyendo. Entonces, Te van a dar un tiene colcorrón. mucho Ah, no, que no, ver, coscorrón. tiene que mucho que ver. Ahorita como anécdota les voy a platicar que un compañero de mi hija de 14 años de la secundaria, le hablan a mi hija y le dicen que el muchacho falleció. Entonces, fuimos al velorio, fuimos a todo eso y resulta que el muchacho falleció por tener más de 72 horas sin dormir jugando un juego en línea. Y no lo dejaba porque era un juego a nivel mundial y habían pagado por el juego y no podía salirse. Entonces, este muchacho duró más de 72 horas sin dormir y murió de un paro cardíaco. Y la edad que tenía, ¿cuánto creen que tenía un chico de secundaria? 15 No te años. escuché. Tenía 15 años y murió de un paro cardíaco por ese juego. Estamos hablando de la generación de cristal. Muy bien. Bueno, yo difiero de ustedes, pero bueno, cada quien tiene su opinión. Yo creo que cada generación tuvo su circunstancia, ¿no? Su circunstancia. Hoy, sí. Mira, Permíteme, Pepe, dame chance. échale. Todo el mundo tuvo su circunstancia y creo que ahorita, y vale la pena decir, los que tienen Netflix, que vean un documental precisamente y lean el libro de Alfredo Jalife acerca de la jaula cibernética, ¿no? Porque es eso, o sea, no son más que sistemas de dominación, de encarcelar a la humanidad para, pues, aprovechar sobre todo los productos del trabajo, ¿no? De la gente. Y aquí creo que se ha llegado a tal grado de explotación que lo que refiere Octavio, pues no está fuera de la realidad porque es parte del mismo sistema, ¿no? Si nos ponemos a ver, hay un documental también que fue muy famoso en el 98, 97, con el quebranto de hipotecario en los Estados Unidos. Se llamó Inside Job, se llama en español Dentro del Trabajo, y es la investigación de quiénes son los que realmente realizan el quebranto, y son las grandes financieras de Wall Street. Claro. Pero descubren que no es nada más dentro de los Estados Unidos, es todo el mundo. Entonces, correcto. Por eso les digo, cada generación tiene su circunstancia realmente como para poderla juzgar o etiquetarla de alguna manera, porque no nos podemos adjudicar el hecho de que no están o no estuvimos también nosotros controlados de alguna manera por los medios, ¿no? Creo que ahí va precisamente todo este comentario del estudio de los medios de comunicación. Siempre han servido para un control. Adelante, Pepe, discúlpame. Yo estoy totalmente de acuerdo, y cada generación, no de ahorita ni de hace 20 años ni 50, yo te estoy hablando desde la época de Roma. Sí, en la época de Roma, en los periódicos, en las noticias o en la historia que quedó, era eso, que las juventudes eran, que no las aguantaban, que eran demasiado alocadas y bla, bla, bla. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol, es correcto. Pero sin embargo, sí digo, insisto, sin embargo, sí hay un sin embargo, ¿sí? Y ese sin embargo es la realidad de que estas generaciones, estas dos generaciones, anterior a la millennial, la que dice Octavio, y la millennial, yo a veces platico de vez en vez con muchachos jóvenes y yo les comento algunas de las experiencias que teníamos y se quedan azorados, es la verdad de las cosas, ¿eh? Se quedan, caray, y hacían eso. Sí, en nuestro tiempo era así y manejábamos esto. Y algo que les fascina a la generación esta es precisamente
los años del 63 al 70, ¿sí? 7 años que fueron los que dieron el vuelco La revolución. prácticamente a la dirección que llevaba la humanidad, ¿sí? En donde dominaban los intereses, verdaderamente los intereses guerreros, ¿sí? En donde dice Octavio bien, y bien lo dice, nacieron ahí los hijos de las flores, los hippies, viva la paz, pero esa generación se opuso a las guerras y terminó guerras, y eso hizo pensar a los gobiernos, y caray, no este no es el camino ahorita, para que Estados Unidos se aviente una bronca al estilo Segunda Guerra Mundial, están jodidos, y no los y los rusos igual, o sea, las juventudes, ese cambio ya no los dejan actuar tan fácilmente. A ver, te voy a echar una guerrita para aquí, te voy a echar una guerrita para allá. Ya en esta última, en la guerra del desierto, para reclutar gente, Estados Unidos estuvo de la fregada, y te lo digo por gente que estuvo ahí. Estuvieron pagando cantidades exorbitantes a los soldados que iban, y en su mayoría eran latinos, ¿sí? Porque el americano, el tecnificado, no, yo no voy, vayan ustedes, ¿sí? Entonces, esa generación que yo te digo, la generación del 50 a nuestra generación, cuando menos la mía, la de ustedes no, por supuesto son más jóvenes, ¿sí? Pero esa generación, ¿sí? Fue la que manejó el cambio más drástico que ha existido en la historia de la humanidad. Ya esto, no sé si haya sido bueno o malo, ¿sí? Pero está generando un gravísimo problema la tecnología. No sabemos todavía manejar los adelantos tecnológicos que existen. El cambio genético, el estudio de la genética, los cambios que se están manejando ahí, la electrónica, teorías tan drásticas, tan especiales, que dicen nosotros no existimos, somos un programa de computadoras. Fíjate bien, o sea, la teoría cuántica, ¿sí? Que te quedas asombrado, ¿qué es esto? ¿Sí? Y sin embargo, está sustentado por científicos y matemáticos de nuestra generación. Sí. Quiero darles una mala noticia. Venga. Se nos está acabando el tiempo. Sí, A ver si no nos emocionamos, ¿les parece? Pero, a ver, ¿de cuál tiempo me estás hablando? Ah, no, no, no es de aquel tiempo, no. Vamos a hacer un pequeño corte, ¿les parece bien? Y continuamos o ya finalizamos el programa como ustedes gusten. Como ustedes digan, yo creo que para mí es buen tiempo ya, y ya después manejamos otra temática, precisamente por eso, para no abusar, entre otras, del tiempo de los que nos pueden estar viendo. Es correcto, Sí. es correcto, ¿No? y creo que este tema da para mucho, ¿no? No terminamos. No, bien podemos aventarnos más horas y no acabamos. Así es, pues esperemos que nuestro público pues tenga los antecedentes, los datos necesarios, no se crean nada más de lo que les decimos, también Claro. investiguen y vean y creen su propio criterio, porque para esto Así es, correcto. es este medio, para que ustedes formen sus criterios y decidan. La próxima ocasión vamos a platicar sobre las spots de los partidos políticos, y creo que ahí también hay muchísimo que decir, porque la verdad es que a veces abusan, ¿no? La verdad. Entonces, adelante, Pepe, perdón. Yo les voy a traer una comparativa basada en datos de cómo se manejan los spots publicitarios en países de avanzada. Correcto. Parece muy bien. Pues nos despedimos, Octavio. ¿Qué tienes que decir para cerrar? Pues que simplemente, pues, los tiempos cambian, las cosas no son como antes. Me acuerdo nada más como una cosa chusca. En el año 2010 salió una película que se llamó La Dictadura Perfecta. Y en esa dictadura elegían a un presidente juntándose los partidos PRD, PAN y PRI.
y decían a modo de bofa, como que nunca va a pasar esto, ¿no? Ajá. Yo diría que hace 10 años ya estaba previsto esto, ¿no? Pues que se la pasen bien nuestros compañeros y amigos que nos ven y nos escuchan. Buen comentario. La realidad supera la ficción. Así Bien, es. nos vemos. Gracias a todos ustedes. Ojalá que nos sintonicen la próxima vez. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, compañeros. buenas noches. Buenas noches.